jueves a las 20:30 horas. Así que les animamos a sumarse junto a todos nosotros a compartir estas jornadas, hermanos, que siempre hemos comprobado los resultados que son de muchísima bendición para nuestras vidas familiares, para nuestra iglesia. Así que están todos convocados en esta semana, hermanos, para acompañarnos en esta importante semana, la semana de oración. Y lo hacemos hasta el jueves porque el día viernes comenzamos nuestro congreso de matrimonios, cita a la cual ningún matrimonio debe faltar, hermanos. Y déjenme en esta mañana sugerirle, aconsejarle en el amor del Señor, que usted como familia, como matrimonio, como esposo, esposa, debe hacer tiempo en su agenda para poder estar con nosotros, porque se van a tocar temas de mucha actualidad, de mucha importancia. Quizás alguien me pueda decir en esta mañana: pastor, tengo 40, 50 años de casado, ya no lo necesito. Déjeme decirle que todos necesitamos aprender algo nuevo todos los días. Todos necesitamos ser consejeros de nuestros hijos, de nuestros nietos, y por todo lo que se está viniendo, hermanos, yo les aconsejo que no se pierda este congreso que va a dar inicio el día viernes. Vamos a tener una jornada completa el día sábado, y el día domingo vamos a tener dos cultos familiares, y nos va a estar ministrando en este congreso y en los cultos el pastor Alex Martin. Es un profesor del IVA, de la Alianza Misionera Cristiana, un conocido y querido pastor que ya estuvo en otras oportunidades aquí brindando, hermanos, también consejería matrimonial y el Señor de los Anillos y otras cosas que se han hecho, que han sido de mucha bendición. Así que, amados, les aconsejo que hagan tiempo y que puedan estar. ¿Amén? ¿Vamos a estar? ¿Vamos a estar? Bien, es gratuito, hermanos, no hay que pagar nada, hay que inscribirse allí al fondo. Avisen, hermanos, ahí donde está la librería, en secretaría también, para que podamos tener en cuenta la asistencia y prepararnos para recibirlos con toda la bendición del Señor. Quiero recordarle que en este mes de noviembre también está el Congreso Juvenil. Les invitamos a todos los jóvenes que todavía no se han inscrito, hermanos, que lo hagan en estos días, y a todos los hermanos que quieran apoyarnos, hermanos, en este evento que sin duda va a marcar la historia de la juventud, que ustedes puedan sumarse, hermanos, a todo lo que va a ser este acontecimiento tan especial. Déjenme recordarle también que en el mes de diciembre, junto al Consejo, semanas pasadas, hemos puesto oficialmente, hermanos, la inauguración del templo y de todo lo que fue, hermanos, el proyecto de la construcción. Después de más de 10 largos años, hemos llegado al fin, casi estamos con los últimos detalles de este proyecto. Así que el 10 de diciembre, hermanos, vamos a hacer un solo culto a las 6 de la tarde, vamos a juntar las dos congregaciones, vamos a honrar a aquellos que fueron parte de todo este gran proyecto que hoy lo podemos disfrutar y lo podemos ver concluido. ¿Cuántos les dan un gloria a Dios y un fuerte aplauso al Señor? Porque hemos llegado a la meta con la ayuda del Señor, con su gracia. También el día 23 de diciembre, hermanos, estamos programando la Navidad Cantada, y este evento se va a realizar y se va a desarrollar en la Plaza España. La iglesia va a salir a proclamar que el Salvador vino a este mundo con un mensaje de esperanza y de salvación. Así que preparémonos, agendemos todas estas fechas que son importantes, hermanos, para todo lo que es el desempeño de la vida espiritual de la iglesia. Sin más tardar, vamos a ir a la palabra de Dios, y quiero que me acompañe de pie en esta mañana, y yo les invito que podamos abrir la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 19. No sé si está bien ese reloj. Tiene 11:25. 5 más. ¿Y 20? Bien, me lo adelantaron. Evangelio según San Lucas,
capítulo 16, verso 19, leemos la palabra del Señor. Si la hemos hallado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén a la palabra del Señor. Gracias por estar de pie. Tome su asiento en esta mañana. Nosotros nos estamos acostumbrando a un nuevo oficio dentro de la televisión, al cual técnicamente se llama los panelistas. No hay programa donde uno haga zapping o quiera mirar que haya panelistas. Y es interesante analizar esto, mis hermanos, porque de repente se tira un tema, se lanza un tema y todo el mundo opina, pero lo paradójico de esto es que mucha gente ni tiene la mínima ni remota idea de lo que se trata, pero sin embargo omite una opinión. Yo no les digo panelistas, yo les digo opinólogos. Y como todavía la palabra no cobra impuesto, hermanos, y es gratis, hay gente que habla y habla de todo, ¿no? El día que haya un impuesto por las palabras, muchos de nosotros vamos a tener quizás algún severo problema. Pero ese es el contexto, hermanos, de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo, donde hay cosas que realmente están pasando que tienen que preocuparnos y ocuparnos como iglesia. Pero en esta mañana junto a ustedes hay una opinión que me interesa y es la opinión del Señor Jesús. Y es interesante que cuando uno lee los evangelios se da cuenta que muchas de las problemáticas que hoy nosotros estamos viviendo tan latentemente en nuestra sociedad eran problemas que también sucedían, hermanos, en el tiempo de Jesús. Por eso junto a ustedes yo quiero que analicemos en esta mañana el tema de la pobreza. Se ha hablado mucho de la pobreza, se dice mucho en cuanto a la pobreza, pero quisiera, hermanos, que en esta mañana analicemos esta parábola a la luz de la palabra del Señor y a la luz de lo que el Señor pensaba en cuanto a la pobreza y en cuanto a la riqueza. Sin dudas el Evangelio, todos aquellos que somos lectores, nos vamos a dar cuenta, hermanos, no solamente por la lectura, sino por la experiencia propia y testimonio de nuestras vidas, que el Evangelio puede transformar la vida del ser humano y que ella pueda traer esperanza y pueda de alguna manera darle solución a todos los males que aquejan a nuestra sociedad. Por ello, hermanos, no es una exageración decir que el Evangelio tiene una respuesta.
hermanos, a todos los males de la sociedad. Fue en el año 1982 que un presidente, el presidente de Francia, Michel Mitterrand, él dijo una gran verdad, hermanos, que la estamos viviendo hoy casi proféticamente. Él dijo, nos estamos dirigiendo hacia un islote de prosperidad en medio de un océano de miserias. Él estaba planteando, hermanos, la globalización y también el capitalismo salvaje, de que el mundo se dirigía hacia una situación y hacia un punto de retorno donde unos cuantos se iban a enriquecer en el mundo, mientras que la gran mayoría del globo iba a quedar en condiciones de extrema pobreza y en algunos casos, hermanos, de las cuestiones más elementales para la sobrevivencia. Y no estaba lejos de la realidad, porque nosotros hoy estamos viendo a través, hermanos, de las noticias internacionales, que esto es un gran problema, que no escapa a los países del primer mundo, porque pensamos, hermanos, que países como Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, no padece de pobreza, pero sin embargo los que han viajado quizás a Estados Unidos varias veces han visto este flagelo, hermanos, que no escapa a la realidad ni a las calles de muchas ciudades, hermanos, famosas y riquísimas. Sin embargo, nos damos cuenta, hermanos, que es un problema de índole mundial y que no está solamente en nuestro contexto. Nuestro país, siendo un país muy joven, hermanos, joven en el sentido de su fundación, ya por el año 54, 55, empezaron a aparecer las primeras villas miserias en Buenos Aires. A la primera de ellas le hicieron un muro alrededor para ocultarla, porque esa es la realidad del ser humano. Muchas veces no queremos ver la miseria ni tampoco queremos admitirla, no queremos exponerla. Y allí en la ciudad de Buenos Aires se hizo todo un muro alrededor de esta primera villa, a la cual llamaron la ciudad oculta. Hasta el día de hoy, hermanos, las villas miserias son un problema, porque no solamente es la precariedad donde la gente tiene que vivir, sino que esto trae problemas de índoles en la salud, la falta de saneamiento, de cloacas, de agua potable, hace, hermanos, que las familias que viven en esos lugares, hermanos, realmente padezcan, hermanos, un estilo de vida, hermanos, muy limitado y muy escaso, que están al borde, hermanos, de la indigencia continuamente. Y qué bueno, hermanos, que como iglesia nosotros podamos replantearnos, ya que estamos llegando al fin de un proyecto para iniciar una nueva etapa, hermanos, el año que viene. El lema que hemos puesto para la finalización de este proyecto es que la gloria postrera será mayor que la primera. Podemos correr un riesgo como iglesia, hermanos, de quedarnos con lo que hemos conseguido, disfrutarlos y encerrarnos aquí adentro, y cerrar nuestro corazón y nuestros ojos a las grandes necesidades que hay, hermanos, allí afuera. Por eso quizás este mensaje de esta mañana sea el preludio del proyecto y de todo lo que se viene para nosotros como cuerpo de Cristo, porque creo que el Señor, si nos ha permitido llegar a este lugar, es, hermanos, con un plan. Fíjese hasta dónde ha llegado, hermanos, la realidad de la pobreza, que últimamente, y ustedes lo saben porque es de público conocimiento, que se han llegado a alterar, hermanos, todas las estadísticas, diciendo que en la Argentina no había pobres y que estábamos mejor que Alemania. Y cuando se destapó la olla nos dimos cuenta, hermanos, que un cuarto del país estaba sumergido en la pobreza. Todo esto a modo de estadística y de reflexión en el contexto donde estamos nosotros hoy. Pero ¿qué dice Jesús de la pobreza? Jesús experimentó la pobreza. Jesús nació en una familia pobre. Y el hecho, hermanos, tenemos muchas evidencias que nos dan la veracidad de esta verdad, ya que cuando sus padres, cuando el bebé lo fueron a presentar al templo, y la ley demandaba que para este rito de la purificación se tenía que presentar la familia y sacrificar en holocausto un cordero.
Pero había una excepción. Había una excepción para los pobres, que si ellos no tuvieran un cordero podían presentar 2 tórtolas o 2 palominos. María y José fueron al templo con Jesús y presentaron 2 tórtolas como holocausto para la purificación, lo que nos indica que ellos tuvieron que apelar a la ley del pobre dada por la ley de Moisés para poder presentarse, hermanos, ante el templo y cumplir con este rito de la purificación. En la ciudad de Nazaret estaba, hermanos, al medio de una colina, enclavada en la mitad de una colina. Y desde allí, hermanos, se veían pasar los grandes capitales que iban hacia Egipto. Sin embargo, los que vivían en aquel lugar veían pasar caravanas con tremendas riquezas y opulencias, pero los que vivían allí, hermanos, estaban sumergidos en la miseria. Allí, recordemos que vivió Jesús. Cuando Él vuelve a la ciudad de Nazaret, hermanos, para comenzar su ministerio, toma el libro de Isaías y va a leer la parte profética que habla de sí mismo diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando Juan el Bautista, encarcelado, a punto de ser ejecutado y decapitado, mandó a preguntar a Jesús si era Él el que había de venir o esperarían a otro. Jesús le respondió con la siguiente frase: id y haced saber a Juan lo que veis y oís, y a los pobres le es anunciado el Evangelio y el reino de Dios. Jesús dijo una gran afirmación y creo que pensemos en esto en esta mañana antes de ir a la cruz. En aquel memorable día, cuando María unge sus pies con aquel perfume de alto precio y que tenía un costo realmente tremendo, los discípulos se quejaron ante el Señor diciendo que este perfume se podría haber vendido y dado a los pobres. Pero el Señor dijo una verdad muy significativa, hermanos, y que la tenemos que pensar nosotros como iglesia. A los pobres siempre tendréis con ustedes. Entonces nos lleva a pensar esto, hermanos, que pobreza cero es una linda proclama y suena bien. Y es un lindo eslogan para una campaña, hermanos, política y para adherir adeptos. Pero lógicamente, hermanos, Jesús nos está haciendo una afirmación, una triste lamentación, hermanos, y afirmación que a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. Y Jesús nos da la razón de por qué los pobres siempre van a estar en medio de nosotros. Y creo que en esta parábola lo que el Señor trata de enseñarnos, de revelarnos, porque Jesús nos da un detalle, hermanos, en esta parábola y en sus palabras todas, sin que tenga un propósito y un significado. Y creo que en esta parábola estaba retratando, hermanos, a una persona sumamente egoísta, sumamente narcisista, sumamente una persona que pensaba en sí misma, en el retrato de este hombre rico que vivía para sí mismo. Y que es interesante, hermanos, que en esta mañana nosotros lo analicemos. Porque seguramente este rico no era una persona que había estafado ni había defraudado a nadie, no lo había robado. Lógicamente es muy probable que haya sido producto de su trabajo y de sacrificio y de esfuerzos de muchos años. La Biblia no dice que era un ladrón o un estafador, pero se limita a decir que era un hombre que tenía muchas riquezas. Y eso es importante de saber que las riquezas no son malas. Decí conmigo, las riquezas no son malas. Porque a veces, hermanos, atacamos a la pobreza, atacamos a la riqueza, y yo quiero decirles en esta mañana que Jesús no está en contra ni de la pobreza ni en contra de la riqueza. De tal manera que no tenemos que convertirnos ni en franciscanos ni tampoco en Rockefellers, ¿sí? Pablo llegó, hermanos, a la cordura y a la medida exacta que decía: sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia como en escasez.
Él aprendió el contentamiento según las situaciones de la vida, como todos nosotros estamos acostumbrados a vivirla. Y él llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo era el centro y el eje de su vida. Así que las riquezas y tener bienes no es malo. Decí conmigo, tener bienes no es malo. Lo que Pablo nos dice, que el amor a los bienes es malo. Tener bienes no es malo. Lo que es malo es el amor a los bienes. Ahí es cuando entramos en ese problema. El dinero no es malo en sí, hermanos. El dinero es amoral. Lo que lo hace, hermanos, nocivo o saludable es la actitud de nuestro corazón y el lugar que le demos en nuestras vidas. Imagínese lo que sería el mundo sin dinero. El dinero es un instrumento maravilloso de intercambio con el prójimo. Si no tendríamos dinero, imagínese cómo sería la vida. Si yo necesito algo que la otra persona tiene, tendríamos que recurrir al trueque. Pero si yo lo que tengo, la otra persona no le interesa, yo me quedaría sin lo que realmente necesito. Por lo tanto, el dinero no es malo. El dinero es un instrumento maravilloso de intercambio. Lo que el Señor sí nos dice y nos da como la advertencia, que el amor al dinero, hermanos, que es la raíz de todos los males, es lo que convierte, hermanos, nuestro corazón y nos transforma en meramente materialista. Jesús plantea, hermanos, en una de las parábolas también a un hombre materialista, cuya cosecha había sido sobreabundante, y él dijo en su corazón, ¿qué haré ahora con todo esto? Derribaré mis graneros, construiré otros nuevos, y diré a mi alma, alma, come, bebe, gózate por muchos años, porque tienes demasiadas riquezas. Pero Jesús recalcó puntualmente lo absurdo de pensar, hermanos, que las cosas materiales realmente pueden llenar y alimentar el alma del ser humano. Y yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, que las cosas materiales no son malas, que las riquezas no son malas, que los bienes no son malos, pero jamás estas cosas podrán llenar el alma del ser humano, porque no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos en un mundo materialista, vivimos en un mundo consumista y gente que corre desenfrenadamente, hermanos, tratando de llenar su corazón y su vacío con cosas, hermanos, que acumula en su hogar, cosas que tiene o que desea o que le imponen y que no necesariamente son útiles. La mayoría de las cosas que muchas veces esa gente compra, hermanos, no le da una utilidad ni una vida útil, hermanos, para sí. Pero qué interesante que en esta mañana, hermanos, analicemos esta parábola. Simplemente me voy a detener en un aspecto de esa parábola, hermanos, porque en ella encontramos una descripción muy exacta de lo que el Señor nos quiere decir con ella. Dice que vestía de lino fino y de púrpura. Y es de entender, hermanos, que aquel que vestía de púrpura no era cualquiera que lo hacía. La púrpura, hermanos, era un tinte que los fenicios sacaban de unos moluscos que ellos mismos cultivaban y que lo procesaban y tenían con eso. Y era caro, era muy caro, porque ellos tenían el monopolio y el secreto. Hoy nosotros lo sabemos, pero en ese tiempo no se sabía de dónde se sacaba la púrpura. Pero fueron los fenicios quienes implementaron, hermanos, esta forma de teñir las prendas. Y el rico que tenía la púrpura, hermanos, vestido su lino fino, que era otra prenda costosísima también. El lino fino valía el doble de su peso en oro. O sea que si yo tengo una prenda de lino que pesa 1 kilo,
el precio es 2 kilos de oro. Y esto quizás, hermanos, por todo el proceso que tenía, porque el lino era cultivado por los egipcios, los traían los fenicios, y no era cualquier tela que se tenía el lino. La púrpura siempre estuvo relacionado con la realeza y con el poder, y el lino era el vestido, hermanos, que usaban los sacerdotes. Puede decirse que este hombre se vestía como un rey y como un sacerdote. Él no solamente tenía riqueza, sino que la podía exhibir. Y la forma de exhibirla era la forma que se vestía. Podríamos decir en esta mañana que el rico se exhibía como un pavo real. ¿Conoce el pavo real? Exhibe su plumaje, que es el nuevo rico. No solamente tiene, sino que demuestra lo demás que tiene. Pero así había un gran contraste, que en medio de todo ese lujo, donde hacía banquete cada día con esplendidez, en un país de miseria, había un hombre que vivía a la puerta llamado Lázaro, que estaba enfermo, que no tenía ni para comer, porque deseaba llenar su vientre con las migajas que caían de la mesa del rico, pero aún nadie le daba. Y el único consuelo y la atención de cariño que podríamos decir que tenía ante el sufrimiento de sus llagas, hermanos, eran los perros. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿qué pasó con la vida del rico que jamás tuvo un minuto de atención con el pobre Lázaro? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? Hagámonos esa pregunta. Estaba a la puerta. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que lo conocía por el nombre. Porque estando en el tormento le dice a Abraham, mandá que moje la punta de sus dedos en agua. Lo conocía por el nombre, pero ¿saben? No veía su necesidad. Y déjeme abrirle mi corazón en esta mañana, iglesia, porque yo soy parte de esto también. Dios nos ha bendecido muchísimo y nos sigue bendiciendo. Pero todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, no es para nosotros mismos. Es para poder bendecir a otros también. Hemos llegado a un tiempo, a una etapa, hermanos, de un proyecto en conclusión. Pero es un momento donde Dios nos está poniendo un nuevo desafío como iglesia y a la cual todos nosotros debemos ser partícipes. Porque no podemos encerrarnos en nosotros mismos y disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, cerrando nuestro corazón hacia tantas necesidades que tenemos allá afuera. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Yo soy parte de todo esto también. Y yo siento la tremenda carga, hermanos, de que como iglesia hemos llegado a un punto inflexivo, de una bisagra donde tenemos que hacer un vuelco. El rico quebrantaba el mandamiento y la ley del Señor que decía, ante tu hermano necesitado no cerrarás tu mano ni tu corazón, sino que lo ayudarás. Lo ayudarás. ¿Qué pasó con el rico? El dinero es bueno, dijimos. ¿Es bueno? Es un instrumento maravilloso, pero ¿sabe para qué es? Para manejarlo en el ámbito de las manos. ¿Por qué? Sacamos la billetera, damos billete, recibimos billetes y guardamos billetes. ¿Cuál es el problema? Que creo que le pasó al rico también. Porque ser rico no es malo. Tener bienes no es malo.
Lo que le pasó al rico, ¿sabe qué es? Que desde aquí, desde la mano se le escapó y subió al corazón. Y cuando esto sube al corazón, automáticamente sube a los ojos, de tal manera que me enceguece, que yo no puedo mirar más allá de mí mismo y no puedo ver la necesidad de los demás. Disney, en el Pato Donald, Donald tenía un tío que era el tío rico. Y en algún momento se le hacía el signo peso. Creo que estuvo muy acertado Disney a hacer este dibujo pensando en alguien, ¿no? O en algunos. De que todo lo miran a través del signo peso. Te valoran por lo que tenés, no por lo que sos. Una vez le preguntaron a Rockefeller, ¿cuánto se necesita para ser feliz? Y él dijo, 1 millón más. ¿Cuántas veces? No, siempre se necesita 1 millón más. Y uno piensa, mis hermanos, hay gente que tiene tanta fortuna en este mundo que no va a gastar ni una milésima, vivan como vivan, en esta tierra. Pero sin embargo esa enfermedad, la enfermedad y la obsesión por el dinero, no solamente ha subido a su corazón, ha cegado sus ojos, sino que ha subido a su cerebro, donde lo ha anestesiado y lo ha enceguecido. Por eso de pobreza cero, perdónenme hermanos, Jesús dijo, a los pobres siempre van a tener entre ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a agarrar las ofrendas y los diezmos y vamos a dar a comer a la gente? No, porque el asistencialismo, Jesús hizo un acto de misericordia y asistió a las multitudes, pero al otro día, ¿qué pasó? Lo querían coronar como rey, ¿pero para qué? Para no trabajar. Y ojo hermanos, porque en eso que ayudamos a todos también hay abusos. Por eso tenemos que dar con sabiduría y saber a quién dar y cómo damos. Por eso de pobreza cero no es una realidad. Y perdónenme hermanos que quizá desilusione a alguno en esta mañana, pero a los pobres siempre vamos a tener entre nosotros. Las ideologías partidistas siempre se debaten entre la riqueza y la pobreza. Y siempre dicen, tiene que haber un cambio. Y yo quiero decirle que el único cambio social que producen esta ideología es lo siguiente: los que están arriba van abajo y los que están abajo van arriba. Pero la raíz de todos los males que estamos viviendo hoy, hermanos, es la codicia del hombre. Los problemas de la ecología, los problemas de la violencia y los problemas de la economía son producto, hermanos, del corazón del ser humano. No hay nadie que pueda cambiar esto, ni la política, ni las ideologías. Solamente Jesús puede cambiar el corazón del hombre. ¿Cuál es nuestro desafío, hermanos? Porque si no atacamos la raíz del problema, la sociedad va a seguir como sigue. ¿Me entiende? No podemos maquillar los problemas, no lo podemos maquillar. Hay que ir a la raíz. Y para ir a la raíz hay que ir con la palabra de Dios y con Jesús. Porque el único que puede cambiar el corazón del ser humano es Jesús. Es Jesús. No hay otra. Y nosotros tenemos este desafío, hermanos, a partir de ahora, como iglesia, salir a las calles, salir a la sociedad,
No vamos a transformar el mundo entero, pero nuestro entorno y donde sea nuestro ámbito, haremos todo lo posible y lo imposible, hermanos, por llevar este mensaje de esperanza y de salvación. La salvación de la sociedad no está en la política. No está, hermanos, ni en la riqueza ni en la pobreza. El problema del ser humano está en el corazón. Se habla de males sociales, pero nadie habla de los males que hay en nuestro corazón. Y la palabra de Dios tiene la medicina, tiene, hermanos, la sanidad para el corazón del ser humano. Y nosotros tenemos el remedio. Se llama Jesús. ¿Está dispuesto? ¿Estamos dispuestos, amados, a aceptar el desafío del Señor? Que no permitamos que todo lo que hemos conseguido hasta ahora nos llene de orgullo, que nos enceguezca los ojos y que anestesie nuestra conciencia para que nos dormamos en los laureles. El trabajo comienza ahora. El trabajo comienza ahora, hermanos. Porque Dios está abriendo puertas. Dios nos ha dado recursos. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Lo gastamos para nosotros mismos o lo invertimos? Díganme ustedes qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo invertimos. ¿Qué hacemos? Lo invertimos. ¿Qué hacemos, Ricardo? ¿Qué hacemos, supervisor? Lo invertimos. ¿Qué hacemos, Samuel? Lázaro. Póngase de pie. Quizás muchos de nosotros no dimensionen en qué punto de la iglesia estamos.